Sí, bueno, antes de continuar con el tema central, pienso que hay que hacer un par de aclaraciones sensatas, porque, bueno, el otro día tuve una experiencia con un periodista argentino que me decía que en la política hay varios ejes fundamentales y está no solo el aspecto político, el aspecto de la imagen, de lo que se piense como persona, sino también el aspecto religioso, el aspecto de cómo ves a los demás. Y bueno, yo pienso que sí, el aspecto religioso es algo muy importante y sobre todo aquí en la Nación Neogranadina de Colombia es un tema fundamental. Inclusive el tema religioso todavía define candidaturas presidenciales, todavía define en la idiosincrasia de las personas por quién se va a votar, si por un candidato X, Y o Z. Entonces ya dependiendo del asunto religioso se van a inclinar por X candidato, ¿cierto? Independiente de cómo piense, de cómo sean sus ideas, de cómo sea su trabajo social, su trabajo político, sus resultados. Muchas personas están muy pendientes sobre si creen en Dios o no creen en Dios, si profesa alguna religión en particular, qué tipo de religión es, y si bueno, si se sale del catolicismo, está fregado, está frito, como decimos por acá. No quiero encasillarme en religiones, pues porque desde muy niño he sido católico, ¿cierto? Pero bueno, quiero dejar muy en claro porque hay personas que dicen, bueno, es que usted es católico, pero usted no practica el catolicismo como tal. Y yo sí quiero aclarar esto, yo no soy ateo, pero tampoco profeso alguna religión diferente al catolicismo y tampoco pues me declaro católico, apostólico o romano, por una sencilla razón, porque pues para mí lo más importante es creer en Dios y con eso me basta. Para mí Dios no es una religión, Dios es un concepto tan amplio que no estaríamos en la capacidad de describirlo en una frase o en una palabra, porque Dios no es la reducción de una religión, ni de un color político, ni de una simple tendencia social de un grupo significativo de personas o de una comunidad. El concepto de Dios, pues la palabra Dios es un concepto que trasciende mucho más a lo que es el ser humano, a lo que es la vida, a lo que es la naturaleza. Para mí Dios es la conjunción o la reunión de todas esas cosas. Entonces para mí no sería correcto encasillar a Dios en el nombre de una religión en específico. Dios puede tener los nombres que quiera. Alrededor del globo hay una cantidad de religiones que apuntan a unos principios y esos principios pues tienen que ver con el nombre de un ser en particular que es quien los promueve. Y para mí Dios tiene varios nombres, para mí Dios está, por decirlo así, inmerso en varias profesiones religiosas, para no decir religión, y Dios no es una cuestión de fanatismos. Yo pienso que eso sí debe quedar muy claro porque ya por asuntos de política, marketing político y de tratar de desacreditar el discurso de una persona o desacreditar su trayectoria, desacreditar los resultados, su trabajo, entonces dicen, no, es que es ateo, o es gnóstico, o es protestante, o es musulmán, o es judío, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque la mayoría somos otro tipo de religión. Entonces, si no es de nuestra religión, entonces no nos sirve, no es una persona que practica los valores cristianos, etcétera, etcétera. Para mí eso es un error muy grande. Y esa es la muestra de que todavía estamos en una civilización tan atrasada, tan primitiva, que pues nosotros seguimos encasillados en este cuento
de las religiones. Bueno, y haciendo una precisión, hablando pues del tema de Cristo. Cristo hace más de 2000 años fue, para mí, fue el primer revolucionario que enfrentó al Imperio Romano y con unos principios que acabarían con someter al mismo imperio tiempo después, porque ya al ver este movimiento de personas tan significativo, Constantino pues no tuvo otro remedio, otra alternativa que convertirse al cristianismo. Y esto no fue porque llegó la Virgen María o llegó el Espíritu Santo y lo iluminó, no, esto fue una cuestión también social y política, de la tendencia que había en ese momento en el Imperio Romano, de que se había perdido prácticamente, por decirlo así, la fe en los dioses o en estas prácticas religiosas que ellos tenían, y los cristianos habían tenido una gran acogida en muchos lugares del mundo. Entonces para esto se le había convertido en un problema al Imperio Romano, que estaba dividido en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y bueno, para que la cosa no fuera tan grave, pues decidió adoptar al cristianismo como la religión oficial del imperio, y de esta forma pues lograr sumar a estas personas de este gran movimiento al lado del imperio. Y esto es una cuestión política, esto es una práctica política bien vista por unos, mal vista por otros, pero que tiene un objetivo: sumar. Cuando yo requiero restar, pues hago una serie de acciones, tomo una serie de decisiones que me llevan a unas acciones, y si yo pretendo sumar, pues también hago lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que en ese momento Constantino realizó. Más que un asunto religioso, fue un asunto político para poder sumar a estos grupos significativos de personas que estaban profesando una creencia con todos los problemas que ellos habían tenido, la persecución, etcétera, etcétera. Bueno, ya más adelante, cómo se configuró eso, pues realmente desde mi punto de vista, pues se configuró como una institución regida por el hombre en ese momento, que luego incluyó a la mujer ya como un conjunto humano, pero que desafortunadamente se convirtió en un negocio. Para mí, la Iglesia Católica y otras iglesias protestantes y otras iglesias que son tradicionales, porque no solo la católica, son grandes multinacionales. Y bueno, quizá la religión católica es una de las multinacionales contemporáneas, por decirlo así, menos antigua que las otras. Es una multinacional que está presente por no decirlo, en todos los países del mundo, y eso es una realidad, y tiene sus sucursales, que son las diferentes instituciones, las capillas, las iglesias, las catedrales, etcétera, etcétera, y tienen otro tipo de organizaciones, y tienen grandes extensiones de tierra, y tienen mucho dinero, tienen banco. Bueno, no quiero seguir hablando más de eso, porque después van a decir que soy ateo, y no es ser ateo, es decir algunas cosas que son ciertas, pero que muy pocas personas de pronto se atreven a decir, y eso es lo que tenemos como religión católica. Yo personalmente creo que yo pienso que Cristo no quería algo así. O sea, él no quería un negocio o una multinacional, él quería que el ser humano, o sea, el hombre y la mujer, viviera con unos principios de vida. Él no quería una empresa que a lo largo de la historia fuera una proyección de guerras e invasiones en otros lugares, porque no creyeran en un símbolo o en una imagen como tal. Él no quería eso, él no quería promover guerras, ni quería promover invasiones, ni asesinatos. Pienso que esa no era su finalidad y su enseñanza. Antes, lo que se ha hecho en estas guerras es todo lo contrario a las enseñanzas de Jesús Cristo. Y yo la verdad pues pienso que eso no debería ser así, pero desafortunadamente eso es lo que se puede observar luego de analizar la historia. Yo pienso que el tema de los principios es buscar el bien general. Y vuelvo y reitero,
No soy ateo, pero tampoco me identifico directamente con una religión, porque para mí creer en lo que es Dios, que es lo que les acabo de decir hace un momento, que es un concepto universal, es un concepto tan grande que no se puede dividir en religiones. Para mí, con solo creer en que existe un ser superior, para mí eso me basta, porque esta fuerza o esta energía o este ser supremo está presente en cada uno de los seres humanos y en cada una de las cosas que están formadas, las que vemos y las que no vemos. Pues esto tiene un principio de vida, o sea, no para un solo personaje, no para una sola persona, sino para todos, porque todos tenemos derecho de estar aquí. Si no, pues no tendría sentido que cada uno tuviéramos un lugar acá. Y así como tenemos derecho de estar aquí, tenemos también derecho de tener las mismas oportunidades. Yo no creo que solo unas cuantas personas sean las elegidas para tener ese derecho. Si estamos aquí es porque también tenemos derecho a respirar, tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a relacionarnos, tenemos derecho a construir nuestro proyecto de vida, a tener oportunidades y a tener un bien conjunto, un bienestar general, un bienestar individual y un bienestar general. Y yo pienso que eso fue una de las enseñanzas de Jesucristo. No es el de crear una empresa religiosa o una multinacional que te diga qué es lo que tienes que hacer, cuál es el camino que debes llevar, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Yo pienso que esas discusiones se deben salir de esos espacios y deben trascender a lo que es realmente el ser humano, para qué está aquí, por qué está aquí. Hay muchas de esas preguntas que se han planteado a través de la filosofía desde tiempos inmemoriales, desde Grecia, desde otras grandes civilizaciones, y ese es uno de los puntos que pues se deben discutir, pero desde lo práctico, desde lo que vivimos, desde lo que somos, y dejar en un segundo plano el hecho de lo religioso institucional, o sea, institucional ya como una figura del nombre de una iglesia en particular, de unas reglas de esa institución en particular. Y hay cosas que no se las inventó Dios, se las inventó el hombre en su época y luego el ser humano, ahora, hombre y mujer. Entre hombre y mujer se inventaron otras reglas adicionales. Y hay cosas que son absurdas, que se deben reevaluar y que se deben mirar en un contexto mucho más profundo de lo que debe ser el ser humano. Eso sí, yo no estoy diciendo que no hayan reglas, ojo con eso. Después no vayan a colocar el audio mocho o editado por ahí porque esto puede ocurrir. No, en ningún momento estoy diciendo que no hay reglas. Sí tienen que haber reglas y tienen que haber reglas y las reglas se tienen que contemplar respecto a la situación del momento y previendo situaciones futuras. Lo que trato de plantear es que exista una forma diferente de ver las cosas, que no afecte al ser humano, que lo forme y que le dé carácter. Eso es lo que estoy planteando. No estoy planteando una anarquía o un sistema en el cual no existan reglas. No, las reglas tienen que existir y de hecho el universo funciona con unas reglas muy precisas, unas reglas que son inclusive matemáticas, son exactas. Y bueno, para cerrar, no nos enfrasquemos en los discursos religiosos. Lo más importante, creo que para Dios lo más importante es que el ser humano se centre en su esencia. Y cuando el ser humano se centre en su esencia, pues va a encontrar a Dios. Porque para mí Dios no está separado del ser humano, ni de la naturaleza. Eso es todo. Bueno, continuamos con otra pregunta.